Dile al que está a tu lado, mírale a los ojos y dile: hay excusas para no adorar. Amén. Y vamos al libro de Éxodo, capítulo 5. Éxodo, capítulo 5, en el versículo 1 y 2, iglesia. Éxodo, capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Si ya lo tienen, voy a dar lectura. Dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así. Subraya esta porción: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Padre, en esta mañana, bendito Espíritu Santo, llénanos de tu presencia. Sigue estableciendo tu reino sobre nuestra vida. Sigue quitando y acomodando, Señor, nuestra vida en el camino correcto, Señor. Bendice hoy a la iglesia y bendice mi vida. Limpia mis palabras, Señor, y también el corazón, Señor, de la iglesia para recibir esta palabra que viene de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Tenemos aquí un acontecimiento respecto a la vida de Moisés y su hermano Aarón, en el que ellos tenían una misión especial. Este hombre recibió un llamado desde que nació, iglesia. Moisés recibió una unción poderosa, decimos una unción de un libertador. Y este hombre tenía, para el capítulo 5 de Éxodo, ya tenía una misión extraordinaria que cumplir. Solo que tenía que desafiar varias cosas que él había acumulado en su vida para que pudiera realizarse el plan y el propósito de Dios en la vida del pueblo de Israel y en la vida de este hombre. Amén. Y quiero decirte que en la vida de Moisés encontramos grandes y numerosas excusas, amén, que lo impedían convertirse en el libertador que tenía que ser y desatar que el pueblo de Dios adorara al Señor y por consecuencia le sirviera. Amén. Ahora quiero decirte algo. En la vida de este hombre vamos a aprender hoy nosotros acerca de las excusas para no adorar y cómo destruirlas, hermanos. Amén. Nosotros, amados del Señor, hemos venido a esta tierra con un propósito. Ahora quiero decirte esto, te lo he dicho varias veces y lo voy a repetir constantemente. Tú y yo estamos aquí con un solo propósito, y ese propósito mayor es adorar y servir a Dios. Dilo conmigo: yo debo adorar y servir a Dios. Amén. Porque se nos olvida, iglesia. Pensamos que hemos llegado a este mundo solamente a dejar hijos, solamente a dejar alguna edificación, a dejar una estatua, un monumento, no sé. Y pensamos que todo es terrenal. Pero la verdad es que Dios, en su creación, en su inmenso poder, creó a la humanidad para que pudiéramos tener el conocimiento de que somos hechos hijos de Dios en Cristo Jesús y que nuestro propósito principal es adorar y servirle. Por eso nos estremecemos, por eso tenemos emociones, por eso tenemos lágrimas, llantos, risas. Amén. ¿Por qué? Porque eso Dios lo emplea para adorarle y glorificar su nombre y para que le sirvamos de una infinidad de maneras a nuestro Dios. Amén. Así que bueno, simple y sencillamente, ¿por qué? Porque dice la palabra que Dios es creador de todo lo que hay. Cielo, tierra, universo. Todo lo que tenemos hoy a la vista, toda la materia, todo lo que también no se ve espiritualmente, Dios lo creó. Y por eso Él es digno de ser adorado y de ser servido. Así que simple y sencillamente, amados hermanos, tú y yo le debemos adoración y servicio a nuestro Dios. Fíjate, amados hermanos, el hombre es rebelde. El ser humano dice: ¿por qué? ¿Por qué ha de ser así? Bueno, porque tenemos un creador, un hacedor de nuestra vida. Amén. Entonces, amados,
La mentalidad de una persona salva, de un hijo del reino, porque así estamos manejando estos términos, debe ser la mentalidad de esta persona, es que le debemos adoración a Dios y servicio a nuestro Dios. De muchas maneras podemos servir a Dios. Hace muchos años di una serie de predicaciones que tenían que ver con el servicio. Y no me referí solamente al servicio de la iglesia, de venir a lavar, a limpiar o a hacer algo. No. Servimos a Dios cuando amamos. Servimos a Dios cuando obedecemos. Servimos a Dios cuando somos responsables con nuestra familia, con nuestra vida. Una infinidad de áreas de cómo servimos a Dios. Amén. ¿Cómo le adoramos? De la misma manera, teniendo obediencia, corazón bueno, corazón agradable, una mente preparada y lista para entender los momentos espirituales y los momentos gloriosos de Dios. ¿Te imaginas, iglesia? En tantas cosas en las que tenemos tú y yo que trabajar. Los que hemos pensado, siempre ese es mi lema favorito, porque cuando yo siento que ya logré todo, es cuando menos he logrado, porque el Señor enseguida me lleva a nuevos niveles. Amén. Así que para los que ya pensamos que hemos entendido todo, no, iglesia, porque el conocimiento no está en nosotros. ¿En quién está el conocimiento? Está en Dios. Y ese conocimiento es infinito, amados hermanos. Así que nosotros debemos desatar en nuestra vida una mentalidad que quiera adorar al Señor, que quiera servir al Señor. Muchos decimos, es que la iglesia está vacía, es que, espérame, dejemos eso a un lado. Dice el libro de los Hechos que todos debemos tener las cosas en común. O sea, que todos debemos estar de acuerdo, porque el que no está de acuerdo, dice la Biblia, ese desparrama, ese riega las cosas, esa persona echa a perder todo. Y mira, te voy a decir una cosa. Cuando en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 40, dice, todos unánimes, todos tenían las cosas en común. O sea que era una sola mentalidad. Amén. Y lo que ellos tenían en esa mentalidad es que decían, yo necesito un lugar a donde acudir. Yo necesito, por eso iban a las casas, e iban al templo. Y dice la palabra del Señor, compartían ¿qué? El pan. Compartían lo que tenían, pero también compartían tanto sus necesidades como sus habilidades. Y entonces se ayudaban mutuamente. No había discordia. Entonces, ¿qué había allí? Dice que Dios, el Espíritu de Dios añadía a los que tenían que ser salvos. Amén, iglesia. Fíjate cómo hoy 3 cosas voy a hablarte. Estoy introduciéndome apenas, para que se nos vayan esos fantasmas, esos huecos, esas oscuridades, tinieblas aquí en la mente. Dice la palabra que tú y yo, cuando tú y yo estemos claramente convencidos, momento a momento, segundo a segundo, que tenemos la necesidad. Yo como pastor tengo la necesidad de servir a Dios y de adorar a Dios, amados hermanos. Amén. Tú tienes la misma necesidad. No es que Dios quiera de ti o de mí. Somos sus hijos y nos ama. Pero imagínate las legiones y escuadrones de ángeles, serafines, querubines que están en este momento en el cielo adorando al Señor. Tú y yo somos un remanente. Pero ¿por qué Dios escogió al pueblo de Israel? Para que tú te des cuenta de que habiendo imperios gloriosos, Dios escogió a ese pueblito así chiquito para darle su ley y su amor. Y para que allí nosotros tengamos ese paralelo en el que así somos un pueblito, una tierrita, una humanidad tan chiquita comparado con todo el ejército y escuadrones que hay en el cielo que están adorando al Señor. Mas sin embargo, iglesia, fíjate cómo es que tú y yo debemos tener esta necesidad de adorar y servir al Señor. Porque aún así que somos tan pequeños que pudiéramos decir muchas veces nosotros a las cosas pequeñas, ay, no le des importancia, son 50 centavos, déjalos, tíralos allí. ¿Sí o no? Te regresan 10 ¿no? 10 centavos en el súper. He visto gente cómo los tira. Se hace poca cosa. Pues esos 10, esos centavitos hacen pesos. Y esos pesos hacen cientos, y esos cientos hacen miles. Y los miles hacen millones. Y ahí nos vamos así. Amén.
Dios no nos toma en poco. Dios no dice, ay, mira, es la humanidad, y sigue con sus conflictos y sus cosas. Santo cielo, ya, olvídalo, Señor. Debemos pensar en el que Dios, aunque seamos un remanente, una cosita de nada, ante toda la creación y el cosmos, Dios te ama y me ama. Amén, iglesia. Y hoy Dios desea que nuestro servicio y nuestra adoración no sea por cumplir, no sea por solamente decir, ya lo estoy haciendo. Ya Dios, mira, ya lo estoy haciendo. Ya deja de decirme Dios, ya deja de enseñarme Dios, porque así nos pasa, ¿verdad? El Señor nos dice una cosa, y, ay, Señor, ya vas a empezar. Ya lo estoy haciendo, Padre. Ya, mira, estoy llegando puntual. Ya me estoy discipulando, Señor. Es que así somos, ¿no? No, iglesia, Dios desea que en nuestro corazón opere la voluntad. Di conmigo, yo debo tener una voluntad buena. Porque de lo contrario, todo lo que hagamos no va a ser de agrado a Dios. No va a ser de agrado a Dios, iglesia. La Biblia nos enseña, capítulo 12 de Romanos, no lo busques, yo te lo voy a decir. Dice la palabra, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, o sea, nuestra vida, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice el apóstol Pablo. ¿A qué se está refiriendo? Está hablando de una vida llena de buena voluntad, una vida ejercitada, una vida disciplinada, una vida de constante crecimiento. No se está refiriendo a que hoy nos mutilemos un miembro del cuerpo y vayamos y vengamos a la iglesia, mira, Señor, ya me mutilé un miembro de mi cuerpo. No, está hablando de una voluntad, de una vida, de presentarnos santamente delante de Dios, de decirle, Señor, yo te necesito, por eso busco la santidad. ¿Cómo hacemos en la casa? Todo es un reflejo. Necesitamos el amor de la esposa, ¿y qué hacemos? ¿La tratamos mal? No, iglesia. Hacemos cosas agradables, ¿no? Porque necesitamos. Lo mismo pasa, iglesia, para con nosotros. Así que bueno, santos de Dios decimos, porque hemos sido apartados, ¿sí? La palabra nos ha salvado. Debemos cultivar una vida comenzando con una mentalidad buena. Dile al que está a tu lado, comencemos a cultivar una mentalidad buena. Díselo así a tu hermano, a tu hermana. Es más, dile, ya no juzgues más. Dile, comencemos con una mentalidad buena. Así díselo. ¿Por qué? Porque es lo que necesitamos para adorar al Señor, ¿sí? Así que vamos a analizar entonces y vamos a destruir. ¿Qué le parece? Vamos a destruir las principales causas, excusas para no adorar y servir a Dios. ¿Está conmigo? Vamos a comenzar entonces. Número 1, aquí mismo en Éxodo, en el capítulo 2, vamos a ir, versículo 11 al 14. Dice la palabra: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió, vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Aleluya. Número 1, una mentalidad negativa. Repítelo. Una mentalidad negativa. Eso es las principales causas que generan las excusas para no adorar a Dios y no servir a Dios. Una mentalidad negativa. Recuerda que nosotros hemos ya entrado en un proceso, dice la Biblia, una metanoia, un cambio de mente, un cambio. El evangelio no entró al vientre de nuestra madre, ¿o sí? No. Tampoco volvimos a entrar y nacer, como dice Nicodemo y Jesús, sino que el nuevo nacimiento, el cambio comenzó en nuestra mente, en nuestra psiquis, en los puntos de referencia que tenemos, que nos han brindado, que nos brindaron nuestras familias, fueron cambiados y están siendo moldeados. Amén. Por eso es que ahora somos
salvados. Pero, ¿qué pasa entonces? ¿Cómo se genera una mentalidad negativa en nuestra vida? Ahora, esto comienza, como lo estamos leyendo aquí, con las acciones erradas, o más bien dicho, con los errores que cometemos día a día. Y son dos factores: los errores que son inconscientemente, que son graves, pero que esos errores también pueden ser corregidos, pero aún así no dejan de marcar nuestra vida. Y los errores premeditados. ¿A qué me estoy refiriendo? Que hay errores, o sea, vivencias que generamos normalmente el ser humano cuando no tiene una mentalidad nueva, y entonces esto comienza a hacerse una historia en su vida. Comienza a tener una historia nuestra vida, llena de errores, como les digo, que son no intencionados y unos intencionados. Al final del día, ¿qué tenemos de esto? Tenemos una mentalidad negativa que te impide adorar y servir a Dios. Fíjate, iglesia, vamos a hablar un poco acá. Vente a Mateo. Esto está bueno, saboréatelo. Mateo capítulo 20, del 28, del 20 al 28. Amén. Capítulo 20, versículo 20 al 28. Dice la palabra del Señor así: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Voy a leer nada más hasta ahí. Te voy a contar rápido la historia para no leer tanto. Está aquí Jesucristo ante una mamá que está cometiendo un error, y que ese error está alterando la percepción de los discípulos y que los lleva a un punto de enojo gravísimo, incluso que hubiera hasta disturbio en ese momento. Fíjate cómo esta mujer es el claro ejemplo. Vamos a entender, precisamente en el verso 20-21, esta mujer tiene una acción errada, errónea. Está pidiendo algo que no puede ser. Está pidiendo algo que hizo enfurecer a los demás discípulos. Si tú lees hasta el versículo 28, vas a darte cuenta que Jesucristo tiene que responder y tiene que enseñarle una enseñanza buena a esta mujer, y tiene que corregir ese error, porque los discípulos se habían enfurecido. Amén. Jesús le dice: yo ya les di de un bautismo, ya les di de una salvación, voy a hacer algo grandioso que a todos los va a poner en una misma posición. Fíjate. O sea que no necesitaba la mamá ir a pedir y a rogar por sus hijos. Entiendo la conducta de la mamá. Va porque ella vio, ¿no? Tuvo la revelación de Jesús y dijo: mira, yo te pido, te ruego, pon a mi hijo a tu izquierda, a tu derecha, y ellos que comanden, ellos que estén bien. Entonces, fíjate, las mamás así son, ¿no? Mamás, no les pasen las faltas de tareas a los hijos. Cuando llegue papá, dígale: mira, no hizo la tarea, repréndela. ¿Verdad? Porque si no, al rato, ¿qué va a decir? Estamos llorando porque no aprobó. ¿Y ahí qué hubo? Un descuido, ¿verdad? Un error, no intencionado ni planeado, pero al fin un error. Mire, Jesús le dice: entonces Jesús llamando dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y le da una cátedra. Solo marqué este ejemplo en el que Jesucristo detecta este error no intencionado, pero queda expuesto, lo corrige Jesús y calma el revuelto que había ahí. Pero ¿cómo quedó la señora, la mujer? ¿Cómo quedó? Híjole, la regué. Santo cielo, ¿para qué fui con el maestro? ¿Para qué fui de entrometida? Ahí viene la entrometida, ahí viene. Fíjate, ahí va. Está marcado un hecho histórico en la vida de esta mujer. Según la Biblia,
¿cómo le pondríamos? A Tomás, ¿qué le pusimos? El incrédulo, ¿no? ¿Sí o no que se le pone así? Pero no hablamos de todo lo que hizo en África, de los grandes acontecimientos evangélicos que llevó el evangelio a esa región. Nada más decimos que es el incrédulo. Zaqueo, recaudador, ¿no? Quiero decirle que a esta mujer, pues la mamá, ¿qué le pone? Bueno, ya no vamos a ponerle nada. No estamos aquí para ponerle ni cambiarle nada. Pero tiene aquí algo histórico. Bueno, ese es un error no intencionado. Pero acá Moisés nos hace ver un error intencionado. Mire, aquí estamos en el versículo 11 y más específicamente en el 12. Dice, entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio. O sea que él dice que salía, veía, ya había crecido, ya tenía ¿cuántos años? Allí, ¿alguien recuerda? 40 años. Él ya tenía 40 años, ya estaba maduro. Entonces salía y veía a su pueblo y entonces volvía y meditaba y entonces planeaba, algo planeaba. Y volvía a salir y veía el sufrimiento y regresaba y planeaba. Hasta que planeó algo acá, en su aposento, salió, ya lo había planeado, miró, y se abalanzó y cometió un error. Aquí te va, iglesia. Cometió un error muy grave. O sea, le quitó la vida a un ser humano. Y bien le dijo su hermano hebreo, ¿tú eres juez? ¿Quién te puso? ¿Piensas matarme? Él había cometido homicidio, iglesia. Pero no bastante esto, dijo que, mire, dice, mató al egipcio y lo escondió en la arena. O sea que aquí están, ¿sí? La mentalidad negativa se genera con los errores no intencionados y con los errores intencionados. Pero desde luego más profundos y que hacen más daño son los que se esconden. Todo lo que está encubierto. Todo lo que está cubriéndose a los ojos de los demás y que Dios lo ve, pero eso que está cubierto generan una mentalidad negativa. Fíjate, iglesia, errores que comete uno. Por eso nuestra conducta, nuestra vida ya no puede ser guiada por mi pensamiento, por mis emociones. Debemos tener la guianza de Dios en todo. ¿Qué pasos vamos a dar? ¿Qué destino llevamos? Esa dirección la lleva Dios. Amén. ¿Te imaginas? Mira, Moisés estaba siendo preparado, Dios le había preservado la vida. Pero Dios no le dijo que matara al egipcio, ¿sí? No le dijo. Mucho menos le dijo, ahora encubre tu pecado. Eso lo llevó a Moisés a huir. Una vez que Faraón se dio cuenta, pretendió matarlo, dice la Biblia. Y entonces él huyó al desierto. Y aquí quiero decirte algo. Con el asunto de una mentalidad negativa, él estando en el desierto, 40 años duró en el desierto. Fíjate, iglesia, 40 años duró. Entonces, él ¿qué historia tenía en su vida? Dios le había dicho en el capítulo 5, desde el 3 le dice Dios, ve, preséntate. Y él empieza a poner excusas. Ahorita te las voy a decir. ¿Pero por qué pone esas excusas? Porque su mentalidad era negativa. ¿Por qué? Porque él decía, estando en Madián, estando en el desierto, dice que él, esos errores negativos, le decían, eres culpable, eres un bueno para nada. Fíjate, Dios te salvó, te recogieron en el río, te llevaron al palacio y terminas con esto en su mente. Esa es su historia de él. Eres un homicida, eres un torpe, eres viejo, no sirves, no das el ancho. Fíjate, iglesia. Porque encontramos personas que la iglesia les parece nada. En cualquier iglesia, todo lo juzgan, todo lo cuestionan. ¿Por qué? Porque tienen una mentalidad negativa. Hay historia. Entonces, eso le impide a la persona, puede pasarte a ti, puede pasarme a mí, no adorar y servir a Dios. Porque entonces decimos, no, yo no adoro a Dios, yo no voy a servir a Dios. Voy a hacer esto nada más y se acabó. Se conforma la iglesia, el pastor. Entonces es necesario que sepamos y que rompamos con toda mentalidad negativa. ¿Por qué? Porque eso es lo que decía Moisés, ahorita lo voy a analizar. O sea, los errores encubiertos marcan tu vida, ¿sí?
y llegan a formar una mentalidad negativa en nosotros. Un error que no se supera. Por eso dice uno, no puedo, no doy más de lo que debo dar en mi vida, tanto espiritual como física, como emocional, en todos los aspectos. Ahorita te voy a decir cómo. Entonces, así es como se genera una mentalidad negativa, amados hermanos, por los errores encubiertos y por los errores que no son planeados, pero que no los llevamos a una plena corrección. Porque cuando los llevamos a una plena corrección, entonces Dios nos libera, entonces Dios hace el cambio. Y hoy el Señor, en muchos de nosotros, va a corregir esos errores y va a quitar una mentalidad negativa, va a quitar la mentalidad negativa, porque este es el para analizar las verdaderas excusas. Mira, aquí en el 2, en el versículo 15 dice: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Número 2, una mentalidad llena de ocupaciones. Aquí voy, iglesia. Moisés, al estar leyendo yo, porque estoy comenzando otra vez con mi Biblia, ya voy en Éxodo, no sé en qué capítulo vayas tú o usted. Hablo de tú y de usted porque aquí hay adultos, mayores, menores, jóvenes, y bueno, pero ya voy en Éxodo, pasadito de estos capítulos. Entonces quiero decirte lo siguiente: la vida y la ocupación de Moisés habían cambiado. Cuenta la Biblia que saliendo huyó, encontró a unas lindas chicas por allí, en el desierto, en un pozo. Las estaban molestando, dice la palabra, algunos otros hombres, y él pues era jovenazo, 40 años, maduro, y las defendió. Cuando regresaron a su padre, estas mujeres le dijeron: ¿qué crees que encontramos un hombre bien guapo, bien apuesto, bien fuerte? Así yo creo que hablaron. ¿Y el padre qué dijo? En vez de reprenderlas, vayan por él, invítenle de comer. Yo creo que decía: ya que salgan alguna de estas, ¿no? Ya están maduritas, ya que se vayan de la casa. No, pero ¿qué? Eso les dice, ¿no? Eso les dijo: vayan por él, invítenle de comer, denle las gracias. Y entonces, obviamente allí conoce a su esposa, tiene hijos, y empiezan a transcurrir otros 40 años en el desierto de Madián. Entonces este hombre, sabiendo hablar hebreo, egipcio y muchas cualidades que aprendió dentro del palacio, comienza a llenar su vida de ocupaciones, porque se convierte en un pastor de ovejas. Entonces era prosperado y andaba de un lado a otro fructificando ese trabajo. Estaba tan ocupado, aunque sabía la ley, aunque sabía de Dios, que no le pasaba ni por aquí lo que Dios estaba preparando para su vida. Fíjate, iglesia. Entonces, la vida y la ocupación de Moisés habían cambiado y se había dejado llevar por sus tremendas ocupaciones. ¿Por qué te lo digo? Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Ahorita vamos a hacer un paralelo de cómo una mentalidad llena de ocupaciones, porque a veces llenas la agenda, piensas en la agenda y apuntas. Yo normalmente hago cuadritos así y escribo lo que tengo que hacer para después palomearlo. Me dice mi esposa: ¿por qué le haces cuadritos? Le digo: porque así me acostumbro. Pero a veces en el día, de los 10 eventos que puse, solo logré hacer 2. Pero mi mente dice: no, es que hice tantos, 15 actividades, 12 actividades. Oh, santo cielo, estoy agotado, hijos. Y entonces abres la agenda y dices: ¿cuántos? ¿A cuántos llegaste? ¿Cuántos? 2. Y no preparaste la clase, no fuiste a hacer el aseo, llegaste tarde el domingo. Fíjate, iglesia, esta es una mentalidad llena de ocupaciones. 40 años Moisés estuvo en Madián llenando de ocupaciones, de una mentalidad humana, de un pensamiento humano. Dios había desaparecido de su vida. Dios ya no estaba hablándole, porque la Biblia no dice que enseguida que él huyó, Dios le estuvo hablando. Este hombre se llenó de ocupaciones, se volvió un empresario, estaba con su suegro, ¿verdad? Estaba con su suegro, pues vio ahí que el suegro tenía ovejas, dijo: de aquí soy. Tienda, porque eran tiendas, ¿no? Tienda, muchacha, negocio. Te voy a decir algo, iglesia.
empezó a ser ocupado. Y entonces, la mentalidad llena de ocupaciones te aparta y te hace ajeno al mover espiritual. Porque dice aquí en el capítulo 3, en el versículo 3, dice: entonces Moisés dijo, iré yo y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Fíjate, ¿por qué causa la zarza no se quema? ¿La zarza qué es? Es un arbusto que nace en el desierto. En este caso, él dice, ¿por qué no se quema? Él esperaba ver el fuego consumiera ese arbusto. Los que recuerdan que en martes estábamos aquí tomando la clase, el árbol de Navidad ya estaba seco y con una chispita, santo cielo, que arde, y se consumió esa cosa rápido. Se nos quemó el árbol, ¿se acuerdan que les dijimos? Pero yo nunca había visto cómo una cosa tan seca prendiera tanto fuego. Entonces la zarza estaba ardiendo y no se consumía. Entonces este hombre, fácil, hubiera sido Elías, hubiera sido algún otro hombre, algún otro profeta, Ezequiel. No, pues enseguida se postra en Dios. Acá está el Moisés, de pastor lleno de ocupación. No, es que las ovejas tenemos que llegar acá y la carne acá y allá. Sí, tenemos que ir. Ahí estaba ocupado, ¿no? Midiendo el sol, yo creo. Y ve la zarza y dice, ¿qué es esto? Y va, enseguida va. Él estaba apartado. Fíjate, ahí estaba apartado para todos los que, porque luego decimos, es que Moisés es un libertador. En su proceso, él tenía una mentalidad llena de ocupaciones. No sabía que el ángel de Jehová estaba ahí y que era poder del Espíritu de Dios ardiendo esa zarza. Por eso no se consumía el árbol. Por eso no se consumía. Entonces dice, iré y veré. Entonces él tenía un pensamiento parecido al pensamiento actual que tenemos. Mira, Dios se mueve en el Espíritu y tú dices, ¿qué es eso? Un ovni. Vi un ovni. Vi un fantasma. Sí. Y yo he escuchado gente, vi esto. No, espérame, pues es la presencia de Dios. Al igual que Moisés, iré y veré. El pensamiento de uno dice, ¿será de Dios? Yo no veo lo espiritual, no siento lo espiritual. ¿Quién sabe si sea de Dios? Eso de lo espiritual no es para mí. Yo no, yo apenas voy en Génesis. ¿No? Así decimos. Yo así dije un tiempo, por eso predico así, iglesia. Y luego entonces en mi mente, ¿qué está? El gym. Hay que buscarme un trabajo los domingos para traer más feria a la casa, ¿no? Así está la mentalidad. El domingo es del Señor, del Santo Señor. Ajá. ¿A dónde voy a viajar? Un cafecito con los amigos, que se espere ahí Dios un ratito. ¿Qué programa habrá en la televisión hoy? ¿Vamos al cine? Enseguida, ahí está la mente. Ya es hora de dormir, que mañana voy al trabajo muy temprano y llegas tarde, ¿no? Fíjate, iglesia, estas son cosas que yo las estoy relacionando con una mentalidad llena de ocupaciones. Pero ¿qué hace la mentalidad llena de ocupaciones? Te mantiene ajeno al mover espiritual. ¿Cuántas veces Dios está hablando a tu vida? Te está mandando un sueño, te está mandando una revelación y tú dices, ese es porque cené mucho en la noche, ¿no? ¿Así? La pizza, los tacos, no, eso no. Y Dios te dice, te estoy hablando para prevenirte. Ahí está Moisés. ¿Qué será? Y entonces dice la palabra que eso empieza a interferir en su santidad, porque él va corriendo, y cuando llega, escucha una voz porque él dice, heme aquí, ¿no? Bien religioso. Fue lo primero que dijo, heme aquí. Y va y corre, y una voz que dice, alto Moisés. Y él se para. ¿Qué pasó? ¿No has identificado que tu calzado no es digno de pisar esta tierra? Porque este lugar está santo. Por eso no se consume la zarza. No eres digno. Desata tu calzado, póstrate. ¿Qué nos está enseñando, iglesia? La mentalidad de este varón curioso que nada más iba a ver por qué no se consumía la zarza, nos destapa que estaba apartado y ajeno al mover espiritual, y que entonces había interferido esos 40 años en su vida y él estaba totalmente sin santidad, iglesia. No había santidad. ¿Qué representa el calzado, iglesia? El calzado representa lo diario de la vida, acciones, moveres. El calzado representa nuestro diario vivir.
¿Cómo está? ¿A qué le das más tiempo? ¿Qué es más importante para ti? Decimos la iglesia, espérame, esa es la manera de expresión. Pero cuando estamos aquí, estás declarando primero que Dios es importante y que tú te concibes importante. Por eso te retroalimentas. Porque si nosotros dijéramos, yo no necesito de esto, no venimos, no aprendemos de Dios. Amén. Entonces hoy nosotros, hermanos, estamos hoy aquí analizando lo que una mentalidad llena de ocupaciones le impide al creyente adorar y servir a Dios. Ya no te queda tiempo para orar. Ya no te queda tiempo para bendecir a Dios. Estás muy cansado. Sentimos mucho cansancio por el trabajo. Créele al Señor. Si trabajas un día o 2 días más, no vas a ser más rico ni más pobre. Pero si le das al Señor ese día, sí va a bendecir tu alma y tu espíritu de una manera grande. Hoy no te preocupes tanto. Y no soy irresponsable. Simplemente hoy tienes que esperar en Dios. Porque esta mentalidad, Dios te quiere usar. Dios te está dando tiempo y tú dices, estoy cansado, estoy cansada, me siento así. Iglesia, una mentalidad llena de ocupaciones es la causa de las mayores excusas para no adorar y servir a Dios. Amén. Una mentalidad entonces llena de ocupaciones te aparta de la presencia de Dios. Dale al Señor su tiempo. Número 3 entonces te voy a decir lo siguiente y último. Capítulo 4 de Éxodo nos va a hablar del siguiente punto. Una mentalidad que no sabe quién es. Dile al que está a tu lado. Detecta quién eres. Dile así. ¿Sí? Ahora dile, sabe quién eres. ¿Por qué? Porque aquí está este hombre, me enseñó tanto la palabra de Dios y te está enseñando a ti. Fíjate, iglesia. Dice el versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Allí está poniendo sus excusas. En el versículo 10 dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, porque hasta así yo me imagino que dijo, nunca he sido un hombre de fácil palabra, ya esto no es para mí, Señor. Ni antes, ni desde que dice, ni desde que tú hablas, tu siervo, dice, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. Este hombre no sabía quién era. No sabía quién era. Su mente no le daba para nada más pensar en ovejas, en pasto, en su suegro, porque dependía del suegro, y en su esposo, su familia. Qué triste que solo muchas personas piensan así. No sabía él. Miren, regrésate acá al 2. Capítulo 2, dice, un varón de la familia de Leví, santo cielo, de la tribu de Leví, de sacerdocio, dice, y tomó por mujer a una hija de Leví, o sea que todo ahí, grandioso. La que concibió dio a luz un hijo, y viéndole que era, dice, hermoso. Y fíjate lo que dice aquí, en el versículo 6. Y cuando la abrió, o sea, está hablando de la cesta, vio al niño, he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Fíjate quién era. Era un hombre que tenía la unción de Dios. Porque cientos de niños, iglesia, murieron. Toda la generación de Moisés murió. Mas sin embargo, aquí vemos que las cualidades, el propósito de Dios, todo lo que hizo Dios lo llevó a habitar con una doncella, con la misma hija de Faraón. Lo introdujo al palacio. Y Moisés no sabía para cuando habló con Dios, porque yo siempre me preguntaba eso, ¿por qué Moisés tanto? O sea, yo veo a otros personajes en la Biblia que enseguida se cuadran con Dios. Después Moisés aprendió 40 años, fíjense, 40 en el palacio, 40 en Madián, y ahora comienza 40 en el desierto del Sinaí. Es ahí cuando ya se vuelve amigo de Dios. Pero acá todavía no era amigo de Dios, aquí era todavía un instrumento que Dios iba a usar.
Y él no sabía. No me creerán. Ay, Señor, nunca he sido, nunca he hecho. No identifica una mentalidad que no sabe quién es, no identifica las bendiciones, la unción, el poder de Dios. O sea, ¿nosotros qué somos, iglesia? ¿Un experimento de Dios? No. La palabra dice, y decrétalo. Decrétalo. El decreto es que lo afirmas lo que Dios dice. Mira, Dios dice que tienes autoridad. Dios dice que tú tienes poder para dominar las potestades. Dios dice que te dio dominio propio. ¿Quién lo dice? ¿El pastor Chirinos o lo dice el apóstol Pablo? No, lo dice Dios. Jesucristo dice, toda autoridad me pertenece y se la doy a mis hijos, a los que creen en mi nombre. Cuando tú decretas esto, entonces estás decretando, estás siendo un vaso usado por Dios. Ya si decretas que el zapato café va a brillar más, tú lo decretas, el zapato café te va a rendir un año. No, eso ya son cosas que no van. Hay mucha gente que está usando los decretos para eso. Decreto que mi casa va a ser de 5 pisos. No, espérame. No, decreta la palabra. Decretar, soy rey, soy sacerdote, soy hijo. Como hijo no me puedo comportar como pagano. No me puedo comportar como un borracho allá en la calle. No me puedo comportar como un drogadicto, como un asaltante. No me puedo comportar como un adúltero, como una adúltera. ¿O sí? Iglesia, ¿qué te estoy hablando hoy? Aquí está Moisés dándonos la principal causa de las excusas. Todo estaba ¿en dónde? En su mente. Porque Dios, acá, iglesia, en el capítulo 4, yo lo voy a leer, dice que cuando estaba en ese diálogo, dice Dios, ¿qué tienes en tu mano? Entonces él tenía una vara, porque era pastor, y le dijo, échala en la tierra. Y la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. O sea, Dios le da señales. Iglesia, porque tú y yo somos linaje escogido. Y eso lo dice la palabra de Dios. Somos nación santa, por eso me comporto santo. Somos real sacerdocio, somos reyes sacerdotes. Y entonces no podemos andar en lugares donde no debemos estar, amén. Eso es lo que tú eres, iglesia. Tú no eres cualquier cosa. Y si tal vez en otro lugar, en otra iglesia han abusado de ti, te han dicho cosas, tú no las creas. Tú cree lo que dice la palabra. Renuncia, devuélvele los pecados a esa persona que te dijo tal o cual cosa, amén. Pero tú tienes una mentalidad hoy que sabe quién es. Tú fuiste concebido hermoso, hermosa, con cualidades. Pero ¿qué pasa? Que hay errores que dices, yo soy esto, yo fui esto. Libérate de esos errores. Llévalos así, a que Jesús los corrija. Llévalos a que el Señor los libere, amén. No los encubras. No los encubramos, ¿no? ¿Qué estás dispuesto a hacer para que esta mentalidad no se apropie de ti? No se apropie de tus generaciones, no se apropie de lo que viene, sino que hoy podamos destruirla, podamos despedazarla. A Moisés se le dieron por lo menos en el capítulo 4 3 señales. Dice, mete ahora la mano en tu seno. Y la metió y recuerda, dice, su seno, y cuando la sacó aquí que su mano estaba leprosa, ¿sí? Y él volvió a meter su mano y quedó sano. Dios le estaba dando una señal de lo que él era. Ya había señales de lo hermoso y el libertador que era y de la gracia que halló en el palacio 80 años después, antes, amén. Y después dijo, y si aún no creyeran a estas 2 señales, ni oyeren voz, tomarás las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarán del río y se harán sangre en la tierra. Y ahí están las señales, iglesia. Y todavía, fíjate, en el versículo 10 dice, ay, Señor, no van a creerme. ¿Ya te diste cuenta de qué hombre era Moisés en esta parte? Sí, fue muy valiente para matar a un egipcio, pero no era valiente para reconocer que había pasado 80 años, fíjate, iglesia, ya de su vida, 80 años, y que él había estado apartado y alejado de Dios, y que Dios aún así no iba a frustrar el plan ni los propósitos que él tiene para su pueblo y para sus hijos. Iglesia, para ti Dios tiene planes y propósitos. No permitas que nadie los frustre. Hoy vamos a destruir toda mentalidad negativa, toda mentalidad que te llena de ocupaciones, toda mentalidad que no sabe quién es.
la persona. Hoy vamos a romperla y destruir. Apasionate hoy por Cristo. Ese es un llamado para toda la iglesia. La iglesia hoy está recibiendo una palabra de amor de parte de Dios, una palabra de que te afirma. Dios te está afirmando en esta iglesia, te está afirmando lo que eres. Dios te tiene aquí para un propósito, no para hacer tu voluntad, no para las ideas humanas. Dios te tiene aquí para formarte, para transformarte, para darte estas señales, para que la gente sea traída a los pies de Cristo. Amén. No permitas que una mentalidad como la que te estoy diciendo ocasione que no puedas ir a adorar al Señor y a servirle. Ponte de pie, iglesia, y vamos a orar al Señor. Y este es un llamado, como puedes pasar aquí al frente, como puedes estar en tu lugar. Pero hoy el Padre está hablando fuertemente, claramente a tu vida, claramente a su pueblo. El Padre está diciendo a la iglesia Casa de Vida y Adoración que no puede continuar con una mentalidad que esté ocasionando daños. Una mentalidad negativa no puede estar en tu vida. Una mentalidad negativa que está haciendo que se encubran las cosas del diario vivir no puede estar en la iglesia Casa de Vida y Adoración. Una mentalidad llena de ocupaciones no puede levantarse más eso que Cristo, no puede levantarse más eso que el gran amor que Dios ha dado a su pueblo y a sus hijos. Una mentalidad que no sabe reconocer quién es la persona. En el nombre de Jesús, cierra tus ojos y comencemos a orar, comencemos a clamar grandemente, empieza a deshacerte de este ambiente, de este pensamiento terrenal, de este pensamiento de este siglo. Este pensamiento no cabe en este momento sobre tu vida. En el nombre de Jesús, dile al Padre.